Hablamos de los movimientos que hubo en el Teide, porque el Instituto Geográfico Nacional registró este jueves ese enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide, 700 pequeños terremotos concentrados en la misma área, y los eventos sísmicos que se registraron durante la madrugada presentan magnitudes inferiores a 1. Estos eventos se localizaron a unos 10 kilómetros de profundidad y no suponen ningún riesgo para la población, ni siquiera se sintieron. Pues hablamos con Itaiza Domínguez, que es director del IGN en Canarias. Buenos días. Buenos días. Bueno, esos 700 movimientos, Itaiza, ¿entran dentro de la normalidad? A ver, es algo que se ha producido ya 6 veces desde el año 2016 y es algo, entre comillas, esperable en un sistema volcánico activo. O sea, esperamos tener este tipo de actividad, pero hay que hacerle un seguimiento. Obviamente, al ser un enjambre acotado en el tiempo, dura unas poquitas horas, ser muy pequeño, esto es algo que hace 20 años no habríamos visto porque no teníamos instrumentos para verlo, pues es algo que hay que hacer seguimiento, pero que es algo que en principio no supone nada nuevo en el estado de actividad de la zona volcánica de Tenerife. Claro, un seguimiento continuo que se realiza porque aquí en Canarias tampoco, pues no estamos exentos, ¿no?, de que llegue el momento de esa erupción. Claro, Tenerife es una isla volcánica activa y algún día tendrá una erupción. Pueden pasar muchos años, pueden pasar décadas o puede ser dentro de un año. No lo podemos saber ahora mismo. Pero bueno, tenemos las herramientas para dar una información antes de que eso ocurra, como pasó en la erupción de La Palma, como pasó en la erupción del Hierro. Y eso es lo importante. Y me gustaría recalcar eso, que llamamos, es un enjambre sísmico, obviamente, pero no tiene que ver con el enjambre sísmico, por ejemplo, que vivimos en la erupción de La Palma, previo a la erupción de La Palma, donde sí que vimos una migración, donde sí que vimos una intrusión magmática. Aquí no estamos viendo eso y estamos en una fase muy temprana todavía de actividad volcánica. Esos movimientos fueron en concreto en la misma zona, o sea, no por otros lugares, sino se registraron todos durante esas 4 horas, algo así, pero en el mismo lugar. Sí, son además terremotos muy parecidos que están ocurriendo en el mismo punto concreto, ya ni siquiera en zonas, sino seguramente todos son en el mismo sitio, en muy pocos cientos de metros de diferencia. Y es en la misma zona que hemos tenido los enjambres de los últimos, como digo, de los últimos 9 años, y donde tenemos una sismicidad perenne ahí, que tenemos pues del orden de unos 500, 400 terremotos al año detectamos en esa zona. Y bueno, pues parece que todo tiene una relación desde que lo venimos detectando. ¿Sí? Se ha hablado mucho de esos movimientos desde ayer, hoy también se continúa pues hablando de este asunto. Son 700, Itaiza, nosotros estamos tratando este asunto en la mesa de tertulia y Leopoldo tiene una cuestión. Sí, esos instrumentos de medición yo creo que son algo así como los ojos de los científicos en las profundidades de la Tierra para ver o detectar. Pero ¿qué es lo que exactamente detectan o prevén? Los movimientos magmáticos, los desplazamientos de la Tierra, ¿qué detectan y qué les dicen a ustedes esas detecciones? Es complicado de saber, o sea, lo que detectamos son las vibraciones del suelo que producen esos pequeños terremotos, y esos pequeños terremotos pueden tener muchos orígenes distintos. Otras instituciones hablan de fluidos hidrotermales, pueden ser alguna pequeña sobrepresión. Yo me gustaría recalcar que, como bien somos islas volcánicas activas, la actividad volcánica se da cuando tenemos magma, y el magma no aparece de pronto, no sale de la nada, se tiene que acumular durante muchos años. En La Palma hemos visto que ahora, ¿no?, a posteriori, sabemos que el magma se estuvo acumulando como 15 o 20 años antes de la erupción, y eso puede estar pasando en Tenerife, y pueden pasar décadas hasta que salga. Entonces a lo mejor estamos viendo una manifestación de esa acumulación en profundidad del magma, pero no lo podemos saber. O sea, el problema que tenemos con la volcanología es que es muy joven, es una ciencia muy joven y todavía desconocemos mucho. Vamos intentando aprender. Tenemos observaciones indirectas, no podemos ver directamente en el sitio, no podemos hacer un agujero, ir ahí y ver qué es lo que está pasando. Entonces, el problema es que es difícil de interpretar y hay muchas interpretaciones. Si no hay una señal clara, como no lo hay, pues es difícil de saber exactamente qué es lo que está pasando. Verónica. Hola Itaiza, buenos días. ¿Qué otras señales podemos esperar en el caso de que haya una erupción? Quiero decir, si hubiera o fuera a haber una erupción, ¿qué señales tendríamos para saber qué puede ocurrir? Pues para empezar veríamos una sismicidad mucho más intensa, con terremotos seguramente sentidos ya por la población y con una migración de los terremotos. Aquí, como digo, no la hemos visto. Y además, cuando se produjera esa intrusión, que podría dar lugar a una erupción, también deformaría la superficie, y eso también lo vemos. Tenemos una precisión para verlo del orden de milímetros,
Y esa deformación, por ejemplo, ahora tampoco la hemos visto. Y además, seguramente también veríamos variaciones en las emisiones de gases en la superficie. Tanto podría ser por las fumarolas del Teide, como podría ser por otras zonas. Porque hay que tener en cuenta eso, que si se produce una erupción en el futuro, lo menos probable es que sea por el Teide, sino que sea por otras zonas, ¿no? Y todo eso pues complica un poco la situación, pero es verdad que nosotros esperamos, y por el conocimiento que tenemos, es que darán señales relativamente claras de una actividad intensa antes de producirse una erupción, como así ha pasado históricamente en Tenerife. En las erupciones históricas de Tenerife siempre han ocurrido terremotos sentidos por la población fuertemente, y eso es lo que esperaríamos antes de una erupción. Bueno, vamos a comentar este asunto. Mientras te pedimos, Itaiza, pues si puedes seguir acompañándonos, si nos surgen pues alguna que otra pregunta. Hablamos de ese plazo, comentaba Itaiza, puede ser en 10 años, pueden ser 20, 50. Lo cierto es que estamos, o 1000 años. O 1000 años, sí, también. Estamos preparados, están pendientes, están atentos. En cualquier caso, nos avisarían pues con suficiente tiempo. Sí, como ocurrió en el caso de La Palma. La verdad que en el caso de La Palma fueron bastante certeros en avisar a la gente para que... Lo que pasa es que, bueno, yo creo que uno no se termina de creer una cosa así, ¿no? Porque como es algo como que se ve en las películas, o sea, hasta que no te ocurre. Hacía muchos años que no había una erupción volcánica en tierra, en las islas, entonces yo entiendo que es un poco complicado. Pero bueno, si esto se suma a las recomendaciones de la Unión Europea de que tengamos ese kit ya preparado con las pilas, los medicamentos, tal, porque vivimos en una época de cambio climático y no solo estos fenómenos, pueden ocurrir muchos otros que nos hagan tener que desplazarnos temporalmente. Lo bueno, pues que tenemos científicos como Itaiza y como mucha gente que está cuidando por darnos información y explicarnos lo que ocurre, porque ahora mismo nos están explicando unos terremotos que ni siquiera hemos sentido. O sea, que a lo mejor estamos hablando de este tema cuando en otra circunstancia no lo tendríamos ni en mente, ¿no? De hecho, tenemos estas técnicas desde 2016, desde antes seguramente han habido estos terremotos, lo que pasa es que no los hemos sentido porque no teníamos esa instrumentación. Yo creo que lo más importante de todo esto realmente es que los canarios estén preparados para una erupción. Es verdad, puede ser dentro de 10, de 50, de 1000 años, como dice Leopoldo, pero lo importante es que estemos preparados, y eso creo que es en lo que más fallamos ahora mismo, ¿no? Y más falla la población, porque precisamente, como dice Lara, no nos lo llegamos a creer que puede pasar, porque vemos que puede pasar en un lugar remoto y que a nosotros no nos va a tocar. Y la cosa es que, igual que ocurrió en La Palma, puede ocurrir en Tenerife, y igual que ocurrió en el Hierro submarino, y menos mal que ocurrió submarino en ese momento, pues puede ocurrir, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ello, y creo que el gran fallo, y creo que es lo que se está trabajando también ahora mismo desde la Dirección de Emergencias y demás, en aprender un poco más sobre los volcanes, pero necesitamos mucha más divulgación, que la gente entienda lo que son los volcanes en Canarias, porque es que vivimos con los volcanes y es una cosa que todavía no entendemos todavía. La última erupción volcánica, si no recuerdo mal, fue la del Chinllero en 1909. Pero me gustaría saber, ¿el Chinllero es un volcán aparte o forma parte de lo que podemos llamar el gran complejo volcánico del Teide? O si se produjera una, digamos, nueva erupción, ¿sería necesariamente del cono principal del Teide, o pueden surgir algunos otros conos complementarios en las inmediaciones? A ver, la isla de Tenerife tiene dos realidades volcánicas, vamos a hablarlo así. Tiene el Teide, que es un estratovolcán, un volcán que puede llegar a tener erupciones explosivas, y luego tiene un campo, lo que llamamos un campo monogenético. Algo parecido al sur de la isla de La Palma, que es donde han ocurrido las erupciones en los últimos decenas de miles de años. En Tenerife hay varias zonas donde son propensas a tener erupciones. Una es la dorsal que va desde el Teide hacia Teno, otra es la dorsal que va desde el Teide hacia Naga, y luego hay un campo en el sur de las Cañadas donde también hay conos volcánicos relativamente recientes. Geológicamente hablando, hablamos de menos de 10 o 20.000 años. Entonces, lo más probable es que la siguiente erupción sea un volcán tipo monogenético, parecido al Chinllero, como bien comenta, o al de La Palma, que ocurrió en 2021, y que ocurra en una zona donde no había un volcán antes, o sea, donde no había un cono volcánico, o por casualidad a lo mejor ocurre donde hay un cono volcánico, pero lo normal es que sea donde no lo había, y genera una erupción, genera un cono volcánico, y ahí se apague y ya aparezca la siguiente dentro de X décadas en otro sitio. Entonces, lo más probable, como digo, y por las probabilidades que sabemos de las erupciones en los últimos
miles de años, son las dorsales, sobre todo la dorsal que va, como digo, hacia Santiago del Teide, hacia esa zona, o hacia Garachico, y la dorsal que va pues por el Valle de Güímar, por la zona alta de los altos del Valle de Güímar y demás, que es donde hemos tenido realmente las erupciones históricas en los últimos 500 años. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de tranquilidad. Muchas gracias, Itaiza Domínguez, director del IGN aquí en Canarias, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.